Y la promesa era clara. Y la promesa se constataba ¿cómo? Con que tú terminabas, tenías un cartón, un título, ibas a lograr un trabajo que te iba a reportar mayores ingresos que cuáles, que los de tu familia de origen. Exacto. Eso no se está cumpliendo. Hace una década. Hay una promesa incumplida. Hay una promesa incumplida que la está experimentando cada vez más gente, se va, está acumulando. Es mi lugar, llego sin disfraz. Muy bienvenidos a una nueva noche sin disfraz acá en el Retiro Bar. El día de hoy voy a conversar acerca de arribismo, abajismo y vida social en Chile con el periodista y escritor Óscar Contardo a propósito de la reedición de este libro ciútico, casi 15 años de su edición original. 16. Para ser exacto. Dije casi 15, Un poquito más de 15, 16 años. ¿Cómo está, Óscar? Hagamos un brindis. Yo sé que va a brindar con un tecito, sí, pero es tradición acá en Sin Disfraz partir la conversación con un brindis. Quiero iniciar esta ronda de preguntas citando un pasaje del libro que es la oración con la que abre el libro. Hay palabras que son como balas o cuchillos. Y quisiera a partir de esto que conocer un poco la reflexión que haces tú acerca de el lenguaje de la forma que lo usamos nosotros acá en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿no? Donde una forma de usar el lenguaje para marcar posiciones. Exacto. Para marcar jerarquía. O sea, es un lenguaje que está... es un repertorio del lenguaje que ayuda a reforzar una forma de convivencia en particular. Y esa forma de convivencia está marcada por la jerarquización vertical. Entonces, la idea del libro es hablar de esas jerarquías, de esa jerarquización, a través de la historia de una palabra de ese repertorio que es ciútico. Pero a partir de esa palabra también se conecta con todo el entramado de palabras y conceptos. La palabra cumple la función de un hilo conductor para un viaje, por así decirlo. Un viaje por el lenguaje chileno, por nuestro lenguaje construido y por la historia, por las distintas épocas y distintos ambientes donde se usa ese lenguaje. Exacto. Entonces, el arranque tiene que ver con eso, con decir, vamos a seguir esto esta historia a través de las palabras, una forma de vida a través de determinado repertorio de palabras, tomando una en particular como hilo conductor. Como ciútico, claro, que son palabras que te ponen en tu lugar, en tu lugar. Tienen esa capacidad, ¿no? Son palabras de ubicación. Claro. Es toda la idea de estar siempre en una disputa por la ubicación. Ubicarse en una cartografía, en un campo de juego que a la vez es construido y manejado, administrado y gestionado por un grupo muy pequeño en particular. Por una élite. Claro, por una élite que dispone de dónde está la frontera. Los argumentos para eso son súper arbitrarios siempre. No es racional. No es racional, no se trata de lógica, no se trata de matemática, se trata de convenciones arbitrarias. Claro. Y en este sentido también me gustaría que nos adentráramos en algunas cuestiones, porque no sé si tú te has dado cuenta que en el último tiempo, sobre todo en redes sociales, hay mucha reflexión en torno a las particularidades del castellano chileno, ¿no? De la variante del español que se habla acá en este suelo. Yo creo que... Ya, sigue. Sigue. Pero para nosotros, los chilenos, digamos, nos damos cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, que la pronunciación de la CH inmediatamente te puede situar en la clase baja, en la clase media, en la clase alta. Sí. Que tomar once, cenar o comer también te puede situar, yo creo ¿no? que, claro,
en el inicio como de la pregunta hay un punto importante que yo creo que es la reflexión de cómo hablamos. Exacto. Y para reflexionar de cómo hablamos tenemos que tener mayor contacto con otros que hablan distinto, que no son un nosotros. O sea, el contacto con los extranjeros castellano hablantes, por decir, que son otros. Claro. Yo creo que ahora la reflexión es más frecuente porque hay mayor contacto. Sí, y nos damos cuenta. Y nos damos cuenta que tenemos un acento particular. Nadie se da cuenta que tiene un acento. Nunca, hasta que habla con... sabe que todo, si tú le preguntas a mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, cuál Todos hablan un su español acento, neutro. toda la gente piensa que habla un español neutro. Nadie habla No es nada, así. eso no existe. Entonces, en el caso chileno, que somos un país, una sociedad súper aislada desde siempre, hablamos con unas particularidades que a todo el resto le parecen muy difíciles de entender, a todo el resto de Latinoamérica. De hecho, como en los mapas lingüísticos, si uno mira mapas lingüísticos coloreados, por decirlo así, Sí. Hay zonas que trascienden fronteras o países que tienen distintas variaciones. El caso chileno, Chile está solo. Estamos solitos. Sí, entonces, porque claro, hay unas variantes rioplatenses, entonces dentro del Río de la Plata está Uruguay y en la parte rioplatense de Argentina. Claro. Argentina tiene distintos acentos regionales. La gente de Salta, claro, del la gente norte, de Salta del habla sur. muy distinto. Un mendocino Un cordobés. que habla muy distinto de un porteño, en fin. Y en Perú igual, en Colombia, ahora nosotros sabemos por el contacto que tenemos Que hay que hay distintas variaciones dentro de Colombia, etc. Entonces, esa reflexión sobre la forma de hablar que tenemos, yo creo que es más común que se haga en la medida que tenemos más contacto. Y es más reciente, Y es ¿no? más reciente. En el caso de Chile, los acentos regionales no son tan marcados como en otros países, las diferencias. Lo más típico es un acento del sur, Que uno lo identifica, o la habla campesina. pero claro, pero que no es tan distinto a lo que podría ser un acento como el porteño de Argentina en contraste con el acento cordobés argentino, que son muy distintos. Sí. Ya. En el caso chileno, la variación más acusada de acento es de clase. Exacto, ¿no? Y la reflexión previa a a las más recientes olas migratorias era esta reflexión del lenguaje Sí, interclase, ¿no? Claro. Entonces, regionalmente no hay tanta variación, pero entre clases sí, y nosotros tal vez no lo identificamos como acento, pero sabemos situar, tenemos esa capacidad como que de habernos Claro. criado en un mundo en donde sabes muy bien que tal persona Claro. o podrías ubicar a tal persona, incluso podemos saber cuando alguien está fingiendo un acento, Cuando está impostando. impostando un acento de clase. Bueno, yo creo que sí, que las mayores diferencias son respecto al acento de clase, que no es una cosa chilena nomás, pues, existe en todas partes. Claro. Pero claro, que es más potente que las variaciones regionales del acento. Eso es un fenómeno que me resulta muy interesante. Oye, Oscar, y quisiera que nos cuentes un poco la reflexión, porque claro, este libro a 16 años, digamos, pasaron muchas cosas en estos 16 años en nuestro Sí. país. Entonces, cuéntame un poco cómo recuerdas este Chile donde tú escribiste originalmente Ciútico y en qué estabas también. Me interesa ¿En qué está ahí? en qué estabas tú en 2000, pero ya habías publicado. Sí, ya estaba- había publicado. Este es tu primer libro solitario, Sí, yo entiendo. Sí, este es el primer libro solitario. La primera publicación fue La Brocha Entera, que lo hice con la Maca García. Yo en ese momento trabajaba en el Mercurio, en el Arte y Letra. Tú llegaste a hacer la práctica en Mercurio y te quedaste ahí. Sí.
ya llevaba tiempo. Y el país en general era un primer gobierno de Bachelet Bachelet uno. 1. Y era un momento muy particular porque, pensemos, habíamos pasado una década de transición, Claro. una década de transición que fue una transición, digamos, que empieza con mucho entusiasmo. Los 4 primeros años son difíciles, pero hay mucho entusiasmo y hay un relato de esperanza Y constante. de éxito económico, Y no de- estamos hablando del Chile Jaguar. Eso, claro. Entonces, eso se refuerza con el éxito económico a partir del año ya el 93, 92, 93. Los primeros años del sexenio de Frei fueron económicamente también súper exitosos, hubo crecimiento económico, sobre todo la zona oriente de Santiago de Chile. De Santiago está llena de grúas, me acuerdo. Claro. Y con Frei se empiezan a hacer mucha obra de infraestructura, hasta que viene Lago, la crisis económica. primero la asiática. crisis del 98, la crisis asiática, Claro. y la primera posibilidad de que la Concertación perdiera la elección, Lago Lavín. Lagos Lavín. Entonces después viene el sexenio de Lagos, con todo lo que el señor Lagos significó, y viene este segundo relato de esperanza, que es una mujer asume el gobierno. Pero ya habían pasado, por decirlo así, había crecido una generación ya en democracia. Y había empezado a haber una reflexión, ya en los 90 venía esta reflexión sobre una insatisfacción de lo que la democracia y el crecimiento económico dejaba, las cosas que no se habían hecho, por dónde venía esa insatisfacción. Ya estaba instalado Y este ya malestar. estaba el malestar, ahí había muchas reflexión sobre, por ejemplo, una forma de vida de un segmento nuevo, un pequeño segmento nuevo, que era el que tenía los mejores sueldos, digamos, mayor La acceso, gerencia. claro, que había sufrido un primer traspié en la crisis del 98, pero que ya se había vuelto a recuperar, que no pertenecía a esos círculos como que uno podría identificar como de la clase alta tradicional, Ya. o tal vez sí en algo, pero tenía contacto directo ya con esa clase alta. Entonces había una primera reflexión desde la clase alta sobre... Llegó Nehuen. Sí, Te aviso que llegó Nehuen el- a tocar el piano. el gatito. Había una reflexión sobre eso, sobre la forma en que este nuevo segmento ostentaba ese dinero. Los nuevos ricos. Claro. Entonces, y una reflexión que era como medio moral incluso, como de se está perdiendo la sobriedad, nosotros nunca fuimos así, Claro. desde la élite, digamos. Eso por una parte, y por otro, un relato que era el de la desigualdad y el que había empezado a ser como el relato de la meritocracia por parte del... Que ese relato sigue muy potente hasta el día de hoy. Claro. Con el auge de las universidades Claro. privadas. Entonces, el punto era como que había habido un cambio importante social, pero que había muchas cosas que estaban incomodando y que no se sabía cómo abordarlas. Ya. Que la política no la estaba tomando en cuenta, unas demandas, bueno, lo mismo hasta ahora, y una élite que estaba incómoda con este nuevo segmento que tenía una capacidad de ingreso Alta. altísima, pero que no sentían que era parte de su mundo, Que no manejaban los códigos sociales. que no se manejaban los códigos sociales, y a la vez ese segmento queriendo ser parte de ese mundo que tiende a ser súper cerrado. Yo creo que eso estaba pasando en esa época, había muchos reportajes sobre eso.
Y mucho artículo de prensa sobre consumo usando el lenguaje de segmentación La ABC1, ABC1, que era, C2, era muy C3. raro y que tampoco se reflexionaba mucho sobre eso, porque era muy raro que para cualquiera que viniera de fuera ver titulares, Cons. claro, esto es para ABC1, sin que ¿qué es eso? ¿Me entendí? Claro. O sea, Que fuera tan explícito. que claro, que fuera tan... y eso se empezó a hacer mucho en prensa o en un tipo de prensa desde el mediado de los 90 en adelante. Claro. Esta es la idea que viene, bueno, que la toma Peña y Tironi, la idea de la integración a través del consumo, ¿no? O sea, según la capacidad de... Sí, pero una idea, es que es como una idea de integración bien, claro, integración al modelo. Claro, uno se integra a la sociedad a través de su a capacidad de través de consumo. su capacidad de consumo. Claro, que eso fue lo Lo que hizo... ese primer entusiasmo. Claro. O sea, era consumir, era el acceso al consumo a través del crédito. Y la posibilidad de comprar cosas que antes no existían. Claro. Pero eso como en los segmentos más masivos. Esto otro que te estoy diciendo yo es un segmento muy particular. Que se enriqueció en la transición. Claro, que logró unos ingresos que en Chile no existían. Claro. Claro, o sea, pensemos que el nivel de riqueza que existe hoy en nuestro país, que ha existido desde la transición en adelante, es prácticamente inédito. Creo que solo espejea con lo que pasó en el auge del salitre, ¿no? Donde se hicieron estas mega fortunas a partir de la explotación del carbón y del salitre. Sí, claro, bueno, yo ahí no soy experto, no me atrevería, pero el punto era el dinero que había y el tiempo que duró ese periodo de crecimiento. Claro. Que no había existido antes un lapso de tiempo, un periodo... Una bonanza tan prolongada. prolongada. Oscar, ¿y qué tanto ha cambiado en este sentido la sociedad en 15 años? Te lo pregunto porque han aparecido etiquetas nuevas que no estaban en el libro originalmente. Sin embargo, tú las recoges en la nota del autor. Por ejemplo, ñuñoíno, facho pobre, nuevo rico. Sí, lo de ñuñoíno, que empezó a usarse con el sentido que es peyorativo. Que es peyorativo, sobre todo, y eso es lo que yo pienso, que empezó a usarse después del estallido, cuando durante el estallido, en paralelo a lo que pasaba en Plaza Italia, habían manifestaciones en Plaza Ñuñoa. De otras características. Con tintes New Age, con tintes Claro, más... claro. Y con otro tipo de represión. Sí, con otro tipo de represión. Pero también con la idea de... una idea que se emparenta como una especie de burguesía consciente. Estoy hablando de la caricatura, no de la realidad de Ñuñoa. Con una especie de caricatura una caricatura con conciencia social, por así decirlo, una caricatura de sujetos con conciencia social que viven en un ambiente de burbuja muy cerrado. Entonces, como en Chile la clase media nunca ha sido una clase extendida masivamente para la mayoría, siempre ha sido una minoría dentro, pero que a la vez... Eso es súper interesante. Por un tema de reconocimiento propio, todo el mundo se reconoce como clase ahí media. quería ir, ¿no? Pero en términos de realidad... El dato fáctico es que no. Es que nunca ha llegado más allá del 30%. No es nunca ha sido la gran clase media. En general en Chile ha sido un país pobre, donde los pobres siempre han sido mayoría. Ahora, lo que ha cambiado también es el límite que calificáis como qué, pero a grandes rasgos, nunca más allá del 30% de la población
podría haber calificado Como clase como media. clase media. Como Y el lo- ñuñoíno pertenecería, Claro, o sería un entonces sujeto Ñuñoa, de sí. clase media. Sería un sujeto de clase media que, como es una minoría, no se da cuenta de esa minoría. Claro. Tanto así que no se da cuenta que Ñuñoa, hay un Ñuñoa que va más allá del entorno de la Plaza Ñuñoa. Claro. ¿Pero tú te refieres a la parte pobre de Ñuñoa? Claro, que hay Hay villas, hay poblaciones, claro, claro. como es Chile, hay distintas zonas. Bueno, claro, pero la caricatura que se construye ahí es súper interesante porque en el fondo está haciéndose una caricatura de una forma de vida que tiene un privilegio del que no da cuenta. Claro. Uno, y que adhiere a a una moral de vida muy particular y muy estricta. Entonces, esa es la caricatura que aparece, Claro. que antes no aparecía, y aparece, yo creo, que después del estallido, cuando... ¿Qué tanto dialoga o qué tanto se asemeja esta caricatura del ñuñoíno a la caricatura, o sea, no la caricatura, sino la idea o la imagen que nosotros podemos tener, por ejemplo, de los militantes del MAPU? El MAPU obrero campesino, que está integrado Claro, por no, claro, pues que, estudiantes es que de la sí. Católica de la Chile. Es que tiene mucho que ver, yo creo, con ¿Tiene mucho esa que ver? caricatura. Es Te lo pregunto, porque tú ponerlo- sacaste la idea pa' del poner- MAPU sí, con iPhone. Claro, que era Revolución Democrática y que, claro, están todos emparentados, o sea, emparentados incluso en el sentido literal, Sí, sí. no solamente por los lugares, sino que Genéticamente. genéticamente emparentados. Y sí, pues son Los nietos de... una federación de estudios, o sea, en el caso de Revolución Democrática principalmente surge de la NAU, que es un movimiento De la Universidad Católica. Universidad Católica, con todo eso lo que eso todos, significa una universidad confesional. una universidad confesional que congrega los mejores puntajes, tener mejor puntajes en Chile en las pruebas de selección, cualquiera sea su versión, significa pertenecer a un grupo, tener Exacto. un colegio, haber Traspasado por un traspasado colegio. por un colegio. Todo lo que ellos criticaban eran ellos. Quiero decir, todo lo Sí, que sí, ellos sí. sí. Bueno, entonces yo creo que eso se hace caricatura porque en un momento a un grupo importante le resulta irritante. Eso, me parece que eso es súper interesante, cómo es la generación actual que está en el poder, que está en el gobierno, espejea de alguna forma, conecta, dialoga con la generación de sus abuelos, con la generación del 73, ¿no? Que, de la UP, Sí, y todo su ideario. su discurso, el mismo discurso del presidente Boric, su idea de es ¿Qué? es una reivindicación, por ejemplo, de la figura de Salvador Allende. Es una reivindicación que siempre es fallida. Fallida, ¿por qué? ¿Por qué es fallida? Porque Porque no considera el barniz porque del neoliberalismo. porque es muy superficial, finalmente. Nunca tiene el peso del contenido que podía tener lo que fue La revolución en democracia. claro, el presidente Allende en su momento, en su época. Era una época particular. Entonces, entonces lo que hacen es hacer como una especie de ayornamiento sin contenido, solo en la forma. Entonces, Quiero detenerme ahí, porque hay una estadística que dice que la generación que lo nació entre los 80 y los 90, a fecha actual es la generación más educada, en términos de años de instrucción, ¿no? Es gente que ya tiene magíster, doctorado,
Y me resulta muy interesante y muy sugerente esta aceleración tuya, ¿no? En el sentido de que planteas que lo que existe en el fondo es una carcasa, una Sí. cáscara, que no tiene sustancia. Y claro, y me parece hasta contradictorio, considerando que es gente que fue a estudiar a Inglaterra, que fue a estudiar a Francia, que salió al mundo de alguna manera, y vuelven con esta idea. Sí, Pero tú no ¿sabéis lo- lo que pienso yo? Es que hay el gabinete de presidente Piñera estaba lleno de gente que había ido a doctorarse a Harvard y qué sé yo, y bueno, ahí vimos los resultados. Pero me parece Y me uno parece eso, interesante. y en este caso, yo creo que, por ejemplo, el resultado en cultura, Ay, pero me hace así en la herida. porque la gestión, para poner el tema, o sea, nunca antes yo creo que había habido tanto gestor cultural en Chile. Y con instrucción, Y con y con claro. instrucción para Entonces, oficiar como gestor cultural. Y la gestión actual ha sido peor que las de la derecha en cultura. O sea, lo digo claramente, ha sido peor. Hay un gran pendiente ahí. O sea, este se supone que iba a ser el gobierno de la Tan cultura. mal que es probable que si el siguiente gobierno es de derecha, ¿Lo va a hacer mejor, dices tú? no. ¿Para qué vamos a tener un Ministerio de Cultura? A ese nivel, Yo creo que sí. a lo Milei. Evidentemente, pero si no se logró montar el Ministerio de Cultura. O sea, existe de nombre dos servicios que no están unidos. Y que no están generando la agenda, el movimiento que uno esperaría. y dejaron votado a todo un sector al sector que supone que venían a representar. Entonces, claro, en general la generación completa en Chile, nunca nadie había tenido tantos Años de estudio, tantos años de estudio, ¿no? tantos años de estudio. Digamos, Y hay una el- generación de la que yo soy parte. Claro, y los gobiernos, claro, es gente, se supone, súper calificada. Bueno, pasa eso también en López, Sí, donde tenemos gente muy, muy calificada. sí, pero es que no se pueden comparar las dos épocas. Y yo creo que este gobierno haya hecho el punto de tratar de forzar una comparación como una continuación fue un error. Fue un error porque no han estado ellos a la altura de los tiempos. El desafío que significa desafío. manejar un país. Y francamente, para parecerse a Allende se necesitan más que usar anteojos de marco oscuro. Te lo voy a preguntar de corazón. Sí. Pero tú sientes que el Yo país- no soy allendista No, en absoluto, no. pero es, Y digamos, digamos, tampoco eres libertario. tampoco. Entonces, Pero sí, pero pero digamos tiene- que si hay cosas que hay que ponerlas en su lugar, hay cosas que tienen una jerarquía. Claro. Entonces, no podría decir, uno podría tener 1000 críticas al gobierno de la Unidad Popular, que desde mi perspectiva fue un mal gobierno, con muchas buenas intenciones, pero un mal gobierno, con unos dirigentes de izquierda súper irresponsables, pero la figura política de Allende es de un nivel muy distinto a cualquier otra figura política actual. Bueno, es muy difícil. Quizás solo Balmaceda Claro. es equiparable, ¿no? Al impacto que tuvo Allende en nuestro país. Ya, volvamos al libro, nos fuimos, Sí, nos por- fuimos a contingencia, lo lamento. Ya, hay un concepto que a mí siempre me ha dado vuelta y que tú lo abordas en el libro, me parece muy interesante porque siento que está muy anclado a esta cuestión que se llama el alma nacional, lo que somos, ¿no? Y que tiene que ver con el roto, la idea del roto, que a mí siempre me ha fascinado porque me lleva a pensar en este hecho o en esta idea, ¿no? De que estamos todos rotos, o que un porcentaje importante de la población de este país está roto. El nivel de consumo de pastillas, de ansiolíticos, me hace un poco sentido, ¿no? Como esta idea de un país que tiene algo roto, que nace desde tiempo, desde la colonia, con esta idea, ¿no? De estar roto, de que te falta algo, de que hay algo que no está mal.
Entonces quisiera que hablemos un poco acerca del roto, de lo roto De la figura del y de la roto. figura del roto, que yo sé que históricamente Sí. ha ido evolucionando y ha tenido distintos... O sea, la figura del roto es la figura del mestizo. Ya, Primero, es el yo la 80% sitúo ahí, de- por eso, de es la Chile. figura del mestizo. que ni los mapuches lo aceptan. Eso es muy interesante. Que la figura del mestizo, ¿qué significa el mestizaje primero como idea? Nadie dice que el matrimonio o el hijo entre una holandesa y un español es mestizo. No, es blanco. Es europeo. Hay una idea racial, racial en el sentido de racismo, porque las razas humanas no existen, lo que existe es el El racismo. racismo, exacto. Hay una idea de racialización entre un grupo subordinado y otro que subordina, que es otro superior. Entonces, partiendo desde ahí, el mestizo es el producto de una relación entre alguien de un grupo blanco y alguien pueblo de un originario. grupo originario. ¿Cómo se da eso en América Latina? En general, de un modo violento, en el origen. Es una relación violenta, es una relación que no perdura y en donde el producto de esa relación, el hijo, la hija, Es guacho, es guacho. como Bernardo Gil. Claro. Entonces, ahí hay un elemento importante La falta del padre. Es la falta del padre, el abandono y evidentemente la pobreza. La élite latinoamericana es blanca, endogámica, súper endogámica en el caso chileno. Por lo tanto, Por eso está el meme de los primos. claro, saben de dónde vienen. Muy bien. Muy bien. La mayoría no sabe de dónde viene. Claro, esta idea de trazar el árbol genealógico Claro. hasta el Claro, tatarabuelo. no, la mayoría no sabe de dónde viene, pero a la vez, bueno, eso es la colonia, digamos, la gran población de la colonia. Después viene la república, donde durante la colonia se establecen, no se sabe de dónde viene, pero se sabe a qué grupo se pertenece por estas categorías coloniales Exacto. americanas Desde lo más blanco hasta el negro. Hasta el negro, entonces, distintas clasificaciones. Y se anotaban en los censos, tal persona mestizo, tal persona parda, Mulato, tal persona sambo. mulato, claro. Eso en la República lo borra, pero queda de algún modo. Claro. Y queda en el lenguaje coloquial. Nosotros la forma de decir que alguien es blanco en el sentido de que no tiene nada de indígena en su aspecto, es decir, que tiene cara de cuico. Interesante eso. O la pelolais en un momento. Es la forma de decir de que esa mujer, su aspecto es europeo, que en el caso nuestro siempre asociamos mucho a un aspecto particular de Europa, que es cara de vasco. Cara de español, claro. Y Ni español siquiera no, y porque estamos llenos de no porque andaluces, eres somos español, todos medio etcétera. andaluces, pero Esta es que es una cara muy de vasco, del País Vasco. Claro, y que acá tiene una connotación de clase. Ya. Y el color Todo del eso, pelo, que claro, no es el rubio platinado claro, nórdico. y no es solamente el color, sino que es la textura del pelo. Exacto. Entonces, Un color miel. todas esas pequeñas cosas que no se dicen explícitamente, nosotros culturalmente le damos una vuelta y le ponemos otro nombre que no alude directamente a esos aspectos raciales que tenemos súper internalizados, pero que lo expresan. Y todos sabemos lo que significa, porque tenemos un lenguaje, una forma de hablar, una forma de entendernos que necesita muchísimo contexto, que alude a mucho contexto
a mucho sobreentendido. Y que, ahí va. que nosotros sabemos Nuestra entenderlo. cultura es muy de sobreentendido. Súper, mucho. Por eso no necesitamos tantas palabras. Por eso uno con un par de observaciones, de código, ya sabes lo que quieres decir, y que claro, en esa conversación o en esos códigos un extranjero queda en el aire, no entiende. Pero nosotros tenemos un lenguaje que tiene muchísimo contexto y que yo creo que tiene que ver con que hemos sido una sociedad súper aislada y súper consciente de sí mismo, isleña y autorreproductiva, como que desde cualquier lugar en el que te toque nacer, tú reproduces claro. el mismo tipo patrón de relación. Entonces no es solamente, por ejemplo, el clasismo en el sentido de una clase alta respecto de la clase baja, no, sino que es las distintas capas cómo van reproduciendo esa forma dinámica. De vida, esa dinámica, y que son muchas capas. Ahí hay una cuestión que me voy a saltar algunas preguntas, porque creo que estamos llegando a una cuestión que es súper interesante y tiene que ver con si es posible trazar esta relación patrón-inquilino, ¿no? que se arrastra desde la colonia hasta la época actual. Ay, sí. ¿Sí? Porque en el libro... En ciertos caracteres. Es que es súper interesante porque tú en el libro, como estamos analizando el caso del Ciútico, que hemos hablado poco, pero me parece que es súper interesante y algo que de pronto nosotros perdemos de vista es que la clase alta, la élite, conecta mucho más con el inquilino, con el campesino, incluso a nivel de lenguaje, que con la clase media, que sería vendría al nuevo rico, que sería el caso del Ciútico. Entonces, ¿qué elementos tú notas en nuestra sociedad que podríamos decir, oye, si acá hay algo de esta relación histórica entre el patrón, entre el futre y el roto? Yo creo que ciertas, por ejemplo, en cierto modo, en algunos dirigentes de partidos políticos, algunos, no todos, con respecto a distritos o a formas ¿Estás pensando en Puente Alto? Estoy pensando en Puente Alto. O Sandón, digamos. Claro, Sandón, por ejemplo, porque hay una raigambre, porque es una familia de esas de terratenientes. Entonces, y que conoce muy bien a, entre comillas, su gente, ¿cachai? Exacto. Y esa gente a la vez responde porque también conoce muy bien a esa familia. Entonces, cualquiera que venga de fuera, independiente me parecería un absurdo. No sé si absurdo, es como finalmente es un afuerino que si no tiene la bendición va a ser mirado con distancia, como pasa en cualquier otro grupo, pasaría en cualquier otro grupo. Eso, y en otras cosas ya más personajes en particular, ponte tú la forma de hablar de Carlos Larraín. Ya. La forma de moverse en política, yo creo, de Carlos Larraín tiene mucho de eso. Su forma de hablar y de ver, de ordenar las cosas, tiene mucho de eso. No quiero decir que lo explícitamente, que se lo pero hay una pulsión, porque es un modo de entender el poder también. Pero eso me parece interesante, cómo tú en el libro da unas pistas respecto a cómo esta clase alta, esta élite, que ni siquiera es la élite del dinero, sino que es la élite que está, digamos, atada a la historia de nuestro país. Porque hay una historiadora que la María Rosario Stabili, que hablaba del sentimiento aristocrático, porque es una clase alta que se siente orgullosa de haber creado el país. Pues, toda Latinoamérica fueron países inventados. Claro. No en toda Latinoamérica
existe esa conciencia de la clase alta y De ser y parte esa de la sociedad, historia. y en una especie de responsabilidad. Estoy pensando en la élite peruana, ¿Mm? que por lo poco que sé, tiende a desentenderse del país. Claro. Entonces, en esta clase alta, que tiene una raigambre, digamos, De siglos de atrás siglo en del este agro y qué sé yo, del Valle Central, tiene ese sentido de la ese responsabilidad. sentido de la responsabilidad de estar a cargo del país que les tocó crear. Entonces, otra la relación. Es súper interesante eso. Sí, claro, estas son puras especulaciones que las tendría, seguramente un historiador diría que está hablando este tipo ¿Qué ignorante, está hablando este periodista? pero me da lo mismo, lo digo, es lo que pienso. No, pero te digo, lo- digamos que este libro tiene varias fuentes que son. O sea, Sí, está no, la claro. Valeria May, no hay Pero varias- es claro, es particular porque no es lo mismo que lo que más cercano sería Perú como una sociedad Porque siempre estamos entre parecida. Perú y Argentina. Sí, es que la diferencia con Argentina es muy grande en otro sentido, que es una sociedad que dio un vuelco demográfico con la inmigración, italiana. europea fines del siglo XIX y XX, y un país con mucha riqueza. Nosotros estamos mirando para el otro lado A Perú. y, claro, con una costa demografía Pacífico. distinta y una historia más de pellejerías que de... O sea, digámoslo, este país históricamente fue el que estuvo más a la saga en Latinoamérica. O sea, Sí, porque- éramos capitanía sí, general, ni pues, siquiera no pasaba nada. no éramos virreinato. Entonces, claro, en relación a Perú, esa élite ha sido distinta, ha sido Y diferente. eso que Perú fue imperio y siguió siendo importante. Sí, pero ahí, claro, tienen otro mambo que Que nos era cuesta- en una población indígena que no quería independizarse. Claro. En ellos Oh. es muy distinto. Sí, po. No, somos un caso particular. Ya, vamos a otra pregunta. Que tiene que ver con el libro. ¿Cómo funciona el ascensor social en Chile? Te lo pregunto porque hace poco tuvimos el caso de este abogado que mandó a la Universidad Católica porque le habían quitado el correo @puc. Te lo pregunto. Arrouse, no O alcanzaba sea, a ser- Arrouse, él había hecho un diplomado. Digamos, ni siquiera había Sí. hecho el magíster o el doctorado. Había hecho el diplomado y él demanda a la Universidad Católica porque le quitan el @uc.cl. Y te lo pregunto por qué. Porque, digamos, no es misterio, no es secreto que el colegio marca mucho en tu trayectoria profesional, en tu éxito económico incluso. Pero me gustaría tener tu visión respecto a, por ejemplo, qué tanto peso puede tener la universidad en este ascensor social, ¿no? Y llevarlo a la anécdota, a la anécdota patética, de que el hecho de que tu correo sea @puc puede significar que si tú eres un sujeto de La Pintana, por ejemplo, o de Lo Prado, o de Pudahuel, eso signifique una suerte de ascenso social, ¿no? Y que entronca con la idea de meritocracia y que entronca con la idea Bueno, de... yo creo que es que si uno se ríe porque es como agarrarse de algo tan débil como el correo que te da que le da un diplomado. Sería un ciútico. Pobre. El manual No de- sé, yo sí, por los argumentos. Pero anda a saber tú que a lo mejor, claro, le resultó algo que tal vez no le hubiera resultado si no tuviera ese correo, algo laboralmente. Uno se ríe, pero igual detrás de eso es trágico, porque sobre todo en el... Como el caso de los números de teléfono, por ejemplo, los Sí. 90. No, pero que detengámonos, A no ver. nos adelantemos. Ah, ya. No me O no nos no me adelantemos. interrumpas. Ya, a ver. Porque estamos hablando de educación ¿Sí? Y de mérito. y de mérito. ¿Y qué pasó? Que la promesa desde la transición en adelante era que si
que si tú tenías más años, a mayor años de educación y a mayor certificación profesional, tú ibas a tener mejores ingresos. Exacto. Ya. Eso no se podía hacer en base a las dos instituciones más antiguas y prestigiosas, sino que se hacía en base a la expansión de la educación superior privada. Y la promesa era clara. Y la promesa se constataba ¿cómo? Con que tú terminabas, tenías un cartón, un título, ibas a lograr un trabajo que te iba a reportar mayores ingresos que cuáles, que los de tu familia de origen. Exacto. Eso no se está cumpliendo. Hace una década. Hay una promesa incumplida. Hay una promesa incumplida que la está experimentando cada vez más gente, se va, está acumulando. Ese señor entiende que él cumplió no se va a cumplir. y que esa promesa no se va a cumplir y se agarra de los símbolos de estatus que sí dan resultado. Y ese símbolo de estatus es haber acudido a una universidad en particular, a una facultad en particular de esa universidad. Digamos que actualmente la Porque, Universidad Católica... porque él era abogado. Exacto. No, pero te digo, como institución, sí. La Universidad Católica este año creo que está número 1 en el ranking de... Según el ranking. Según el ranking, que cambia, que se alterna entre la Chile y la Católica. Hay unos rankings donde le preguntan a una gente que no sé. Pero siempre varía entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Sí. Pero claro, el estatus que te dan ciertas facultades es distinto. Ahora, la otra forma de medir eso es como en estas encuestas de estudio a niveles gerenciales, en donde desde que yo hice el libro hasta ahora no ha cambiado nada. Quiero decir, que en los puestos directivos de las mayores empresas y los directorios, siguen siendo personas que estudiaron en una variedad de 10 colegios. ¿El colegio pesa más que la universidad? Y de 5 facultades, de 3 o 4 universidades. Entonces, la lectura que hace ese señor es de realidad, la expresión, lo único que la única forma que tiene para acercarse a lo que se supone le habían prometido es ese correo. Y eso es súper trágico. ¿Es trágico? Sí, es súper trágico. La forma en la que lo resuelves nos puede parecer cómica, y es cómica, y a cualquiera le parece... Pero es muy de abogado. Sí, pero está representando a todo un mundo que no va a hacer eso porque le va a parecer ridículo, pero que de verdad lo piensa, lo siente y lo vive. Es un fenómeno muy común, por ejemplo, de personas que estudian en una universidad privada y el posgrado lo hacen en una universidad tradicional. Sí, yo le llamo blanquear. Es una forma de blanquear. ¿Pero funciona? ¿Qué tan lejos te puede funcionar? Yo creo que funciona. Bueno, siempre va a depender... Pero es que te quiero llevar ahí a la otra pregunta, que tiene que ver con esta idea, que en el libro es súper explícita, ¿no? De que si tú quieres pertenecer a la élite real, no basta una generación, no basta la cantidad de dinero que tengas hoy. No, pues si el rollo es, porque son dos cosas distintas, el prosperar, o sea, que quiere decir, el término del mensaje político es que tú cumplas una tarea que es tener un título profesional y especializarte en alguna disciplina de conocimiento y lograr un buen trabajo que te reporte un buen ingreso y que ese buen ingreso sea mejor que el ingreso que tenía tu familia de origen. Tu abuelo, claro. Eso no significa entrar a la élite. La aspiración de entrar a la élite es ya... No, la mayoría no la tiene. Pero que desde abajo no se saben esos códigos. Claro, porque, y aparte que no le interesa, no tendría por qué interesar. ¿Cachai? ¿Tú crees? O sea, es que no tendría por qué interesar. Si lo que pasa es que en el libro está la tesis de que la clase media siempre está intentando. Por eso no, pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que son los hechos de cómo se distribuye, cómo es
cómo es la convivencia social en Chile y otra cosa es lo que debería ser. Como en este caso el tránsito es tan escarpado y hay una clase media tan pequeñita entre la pobreza y los ricos, es como una pirámide de un ángulo muy agudo. Muy agudo. ¿Cachai? Y claro, cuando lo único que ves es algo que no alcanzas a ver de lo tan arriba y es distinto. Y por eso se transforma como en un punto... por eso el mundo pituco de lo cuico importa tanto. Porque si esa cumbre no fuera tan escarpada, tan distante y tan ajena al resto, como quedaría un poco lo mismo. Pero no da lo mismo. No da lo mismo, y yo creo que nos da lo mismo sobre todo en el minuto en el que el tema empezó a ser conflictivo entre ese discurso político de prosperar, del modelo económico que se supone tú vas a prosperar. Sí, exacto. Por un lado. Por otro lado, esa élite tiende a ser de una autoprotección muy fuerte y tiende a replicar. Recojo una frase de un empresario que decía algo así como: lo que pasa es que en Chile ahora ya todo el mundo acepta el lugar en el que le tocó nacer, claro. Entonces cuando todo el mundo acepta eso, se acaban los conflictos. Entonces eso es una visión muy Opus Dei. Claro, es una visión que es que no se puede combinar con la visión del modelo que le estás prometiendo. Porque el modelo que viene de Estados Unidos, esta idea de... Bueno, entonces, eso es conflictivo desde el minuto en el que no se resuelve desde la élite qué es lo que quieren. Pero en el libro tú haces una tesis, que esta élite en el fondo lo que quiere es una perpetuación del tiempo, no como esta idea de que nada cambie mucho. Está esa idea, ¿no? Bueno, que nos mantengamos en el fondo. ¿Qué ha pasado? No, desde el estallido hasta ahora. Pero es interesante, ¿no? Como claro, describiendo al ciútico, que es podríamos catalogarlo como esta clase media emergente, esta clase media que aspira a ser clase alta, termina haciendo un súper buen retrato de nuestra élite más dura. Sí, tú lo has dicho. Que es el patrón del fondo, sí, no el gerente del fondo. No, es el patrón, ¿sí? Es el dueño de la tierra, es digamos, el dueño literalmente, de la ¿no? Es el dueño. Porque hay una mezcla y en el libro está súper explícito, ¿no? Como todas estas familias, Mates, Larraín, cualquier apellido que nosotros pudiésemos mencionar de origen vasco, castellano, está muy relacionado a la tenencia de la tierra, ¿no? A la tenencia del fondo, la propiedad, ¿no? Recordemos que el inquilino era un sujeto que se le pasaba una casita para que viviera dentro del fondo. Como la segunda etapa de la encomienda indígena. Exacto. Es como una evolución de... Como una evolución de la encomienda indígena. Sí, esa relación agraria permanece y esa conciencia del poder y de saber ejercer el poder, que ese otro punto, también permanece. Yo creo que eso se dio muy claramente y muy crudamente en el proceso constituyente, de quiénes son los que ponen las reglas, quiénes desperdiciaron la oportunidad, para ponerlo en esos términos también. Porque desde mi punto de vista, hubo claro, no sé si de llamarle farra, sino una ingenuidad, para ponerlo en esos términos, una ingenuidad sublime. Hubo un desprecio por la sobriedad que aprecia mucho el pueblo en general. El pueblo en general, ¿no? O sea, sí. Sí, pues. Y el orden. El orden, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo creo que fue una ingenuidad sobre cómo funcionaba el país desde que se creó. Y probablemente desde antes de que se creara, ¿no? Entonces, claro, por una parte, todos sabemos
hemos sabido siempre, los medios de los que dispone. Que son... O sea, digamos, dentro de los límites... Había que saber moverse con inteligencia. Y eso falló. Y eso falló. Oscar, antes de acabar la entrevista te voy a hacer 2 preguntas, cortas, breves. En esta idea de el futre, el ciútico, el roto. Gabriel Boric, ¿a dónde lo pones? En la pirámide social. Que Gabriel Boric es de Magallanes y la gente en Magallanes es como un poco distinta porque él no... Y es croata además, es parte Y de es una claro, colonia. entonces es parte como de una Pero inmigración. su papá es de NAP. De nada, Y- pero era un ejecutivo, Un gerente. digamos, claro, entonces digamos que es de una burguesía de provincia muy especial, muy específica. Solo comparable, por ejemplo, a esta élite ligada a Codelco. Sí, yo creo que tiene, por ese lado, claro, es como un grupo muy privilegiado, Muy específico. muy específico, claro, que podría ser clase media en otro país. En el nuestro, por lo que ya dije, sería una alta burguesía Una alta burguesía. de provincia. De provincia. Sebastián Piñera. Que también ahí, te lo pregunto porque... Pituquísimo. Él decía ¿Pituquísimo? que era clase, sí. Pituquísimo. Sí. Porque el papá de Piñera era peruano, por ejemplo. No era peruano, o sea, ¿Cómo que esta no? gente, no, pues José Piñera, lo que pasa es que son unas familias que son de La Serena, ¿Mm? pero familias muy antiguas, porque claro, los primeros que llegaban, los primeros, los casaban con alguna cacica importante. Claro, esa era una técnica muy propia Entonces, del español, ¿sí? Él reivindicaba su parentesco con el incanato. Sí, sí. Pero no. O sea, Piñera lo dijo que él Sí, era descendiente sí, pues del no. Inca. Y claro, pero es una familia. Era Es una clase, familia- clase alta, sí. No les gusta decirlo en público. Y claro, no es. El padre era. José Piñera Sí. era funcionario público, decía, pero era diplomático Sí, y qué sé yo. embajador. Y uno de los fundadores de la Falange. La señora Echeñique es una señora. Es un... No, aunque todos durmieran en una pieza, en una casa, esa no. historia- no, No, en Chile era élite dura. eso es Sí. hay una pertenencia, un mundo, relaciones sociales, familia. Una historia. No se puede arrogar ser de clase media. No se podía arrogar ser clase media el señor Sebastián Piñera. Y no solamente porque él fuera ultramillonario, eso lo hacía incluso más. Claro. Que esa es la otra pata, ¿no? Este éxito Claro, económico. claro, eran un poquito amarrete, Iban a tomar menos Coca-Cola. digamos. claro, cosas así, pero era, no. No, era élite dura. Sí, Sí. Te lo pregunto porque a veces existe esta duda, Sí, ¿no? no, Tanto con Gabriel sí. Boric como con Sebastián Piñera. no hay ahí No hay ninguna duda. Son dos culturas distintas. Cultura distinta. Oscar, hemos llegado al final de esta entrevista. Te quiero agradecer enormemente que te hayas dado el tiempo de conversar conmigo y bueno, con todos los auditores. No sé si vas a estar haciendo algún lanzamiento, firma. No de momento. ¿No? Vamos a regalar una copia de Ciútico, gentileza de Editorial Planeta. Me dijeron de Planeta que ya estaba medio agotado. Ah, sí, a mí no me han dicho nada. Yo les he pedido Te lo adelanto. que me digan y no me han dicho nada. Bueno, te informo. Sí, esto que no me que el gusta libro ya mucho está- saberlo así. El libro ya está medio agotado, de hecho me mandaron una sola copia y la voy a regalar la voy a sortear entre todos los que nos dejen un comentario en mi canal de YouTube, que es @cruzpalcielo. No en el Instagram, hay gente que a veces me deja comentarios en Instagram, no en el Instagram, en mi canal de YouTube, que es @cruzpalcielo. Déjenme ahí una razón por la que se quieren ganar este libro y van a estar participando del sorteo. ¿Te quieres despedir? ¿Mensaje? No, yo solamente decir que el libro es más entretenido que yo. La oratoria no se me da bien. Y ¿Es la palabra? No tengo el don de la palabra. La palabra escrita, Como quise decir. casi ningún chileno, no somos educados para la oratoria. Pero por escrito.
pero por escrito Eres una- y quedan mejor las Eres cosas. una saeta, Oscar Contardo. Sí, Afilada. no lo podría decir yo. Lo digo yo. Por eso. Pero este libro es increíble, yo me lo leí 2 veces, leí su edición original y ahora lo volví a leer y de verdad que lo súper recomiendo. Si no se lo ganan, cómprenlo, les va a hacer mucho sentido todo el contenido que tiene este libro. Ciútico, arribismo, bajismo y vida social en Chile. Además viene con prólogo de Matías Rivas. Digamos que Matías Rivas pertenece a la élite, es un apellido. Sí, no, viene con prólogo de Matías y viene con la reseña que le hizo en su momento Juan Manuel Vial. También otra familia. Sí, a mi grande Acá. amigos míos. Es que yo soy un ciútico. ¿Tú eres un ciútico? Ultra ciútico. O sea, arribista. ¿Un ciútico de Curicó? Feroz. ¿De Curicó? ¿De Talca? ¿De Curicó? Es que mi infancia fue en Talca y mi adolescencia en Curicó. Curicó. Ya. Bueno, Oscar. Oye, quiero volver a entrevistarte para el próximo libro. Entiendo que sale el próximo año. Sí, esperemos. Sí. A ver si te animas a Sí, venir acá todo. sin disfraz. Y si es que sin disfraz sigue existiendo de aquí al próximo año. Ya. Besito, abrazo. Los quiero a todos. Yo soy Luis Cruz. Cruz para el cielo en las redes sociales. Y chao, chao. Chao. Es mi lugar, llego sin disfraz.